Buenas tardes a todos. Este es el video del trabajo final del curso Fundamentos de Economía, que corresponde al examen final, presentado por Andrés Felipe Rendón, quien les habla, José Ignacio Cuesta, Kenneth Jeffrey y Carlos Andrés Prego. Esta actividad correspondía al análisis de una serie de gráficas marcadas dentro del tema de comportamiento del Producto Interno Bruto y de la rama de la economía hasta el tercer trimestre de 2017. Fueron analizadas estas gráficas de acuerdo a la información que nos brinda el tutor como material para realizar la actividad. Entonces, a continuación vamos a hacer el desarrollo de las preguntas puestas para la actividad. Tenemos entonces que la primera pregunta: analizando las cifras de los recorridos del año 2017, enero a septiembre, ¿cuáles han sido las tres ramas de la actividad económica más representativas en cuanto a crecimiento? Explique y por qué se han presentado esta situación en los diferentes sectores. Para resolver esta pregunta, nos referimos al cuadro número 1, el comportamiento del Producto Interno Bruto por ramas de la actividad económica. Entonces, de acuerdo a las diferentes consultas hechas en comparación de resultados de los estudios de los analistas, la economía colombiana creció apenas 1.8% durante el año 2017, cifra que estuvo de acuerdo al pronóstico del gobierno nacional por debajo del rango de meta que se habían propuesto. Durante el primer trimestre de ese año, 5 de las 9 ramas de actividad económica del país se ubicaron en terrenos negativos y hundieron el Producto Interno Bruto Nacional hasta el 1.1%, que se había registrado en el tercer trimestre de 2016. La rama de la agricultura fue el sector de mayor crecimiento, con un registro de 7.7, seguida de los establecimientos financieros con 4.4 y servicios sociales, comunales y personales, que crecieron 2.2. Aquí estamos dando respuesta a la pregunta con los tres sectores, ramas de la economía que crecieron más. Seguimos entonces. La economía de nuestro país creció 1.13 en el segundo trimestre de 2017. La rama de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca presentó un crecimiento de 4.4%. Los productos que principalmente aportaron a la variación positiva de esta rama fueron la papa con una variación de 36.9%, semillas y frutos oleaginosos con 50.4% y leche sin elaborar con 17.6%. Durante el segundo trimestre del año 2017, 7 de las 9 ramas de la economía crecieron positivamente, de las cuales se destacan la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura, la pesca, los establecimientos financieros y los seguros, y servicios sociales, comunales y personales. La rama de la agricultura, ganadería, caza presentó un crecimiento de 4.4%. Los productos que principalmente aportaron a esta variación, como lo decía, fueron la papa, las oleaginosas y la leche sin elaborar. Según los datos del DANE, el crecimiento del segundo trimestre se caracteriza por una importante dinámica de la agricultura, que registra 3 trimestres con crecimientos consecutivos. De acuerdo a información consultada con datos del DANE, el comportamiento de la rama de establecimientos financieros y seguros se explica por el crecimiento de los 3 subsectores que la conforman, los cuales crecieron así: servicios de intermediación financiera con 6.1, servicios a las empresas con 3.2 y servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda con 2.7. Por otro lado, el comportamiento de la rama de servicios sociales, comunales y personales se explica por el crecimiento de los 4 subsectores que la conforman, los cuales crecieron de la siguiente manera: la administración pública y defensa con 4.1%, servicios domésticos con 2.9%, servicios sociales y servicios de salud con 2.3% y servicios de vocación de mercado con 1.5%. Es evidente que el comportamiento de la rama suministro de electricidad, gas y agua ven en un comportamiento negativo, pero en el segundo trimestre de 2017 su crecimiento se explica en primera medida por el crecimiento de 3 subsectores que la componen, que son energía eléctrica con 1.7%, servicio de alcantarillado
con 0,8% y gas domiciliario con 0,4%. La economía colombiana registró para el tercer trimestre del año 2017 una mejoría en comparación con el segundo trimestre, y su crecimiento se explica en la medida en que el crecimiento de tres subsectores pero solamente se vio una leve mejoría del 1,3%. Según la información del DANE, entre julio y septiembre, el Producto Interno Bruto registra una variación cercana al 2% en comparación con el lapso del año 2016, que habría crecido cerca del 1,2%, una diferencia de 0,8 puntos. De acuerdo con el reporte estadístico, el desempeño estuvo impulsado por la agricultura, que debido al comportamiento del sector cafetero tuvo un crecimiento de 7,1% entre julio y el mes de septiembre. El café pergamino avanzó un 24,9%, las semillas y frutos oleaginosos un 48% y la leche sin elaborar un 9,6%. A la agricultura le sigue de nuevo el sector de establecimientos financieros y seguros, que aumentó 3,2%, y el de servicios sociales y comunales, es decir, el del gasto público, con un avance también del 3,2%. En este frente, los subsectores que más avanzaron fueron la administración pública y defensa, de nuevo 4,9%, y sectores domésticos con el 3%. Los servicios públicos, por su parte, a través de la rama de suministro de electricidad, gas y agua, crecieron en el tercer trimestre 1,9%, seguidos del sector comercio, que en medio de la contratación del gasto de los hogares logró avanzar 1,4% en el periodo. Le siguió la rama del transporte, almacenamiento y comunicaciones, con un aumento leve de 0,2%. Para analizar estos datos es bueno traer a colación los factores que vienen interviniendo en las variaciones de la economía. Me gustaría hacer referencia a que para el año 2017 no fue fácil ningún tema económico, aunque se notó un leve crecimiento en comparación al año 2016. Considero que la reforma tributaria, la inflación, la recuperación económica de los grandes aliados comerciales de Colombia, quizás el gobierno de Donald Trump y el precio del petróleo fueron aspectos que impactaron directamente sobre la economía colombiana. La economía en 2017 la marcaron hechos como las modificaciones tributarias, el proceso de paz, la tasa de intervención del Banco de la República y por ende el comportamiento de la inflación. Por otra parte, el incremento del IVA desmejoró las finanzas de los pequeños negocios y de las familias, pues lo cual incide directamente en la capacidad adquisitiva de las clases bajas, que son la gran mayoría en la población colombiana. Se puede considerar factores negativos en el crecimiento económico como el aumento del IVA, lo cual redujo la demanda en los hogares y el desempeño de la construcción de edificaciones y especialmente de las no residenciales. Se presentó un debilitamiento moderado de los hogares como consecuencia de una mayor carga tributaria, que se compensó parcialmente con un fuerte descenso de la inflación y con un aumento de los salarios reales, a diferencia de lo que ocurrió en 2016, pero también marcó ese año un mayor crecimiento del gasto público, principalmente apoyado en el aumento del recaudo que resultó pues luego de la reforma tributaria y que se concentró en el componente
de inversión. Ya para finalizar y dar término a esta pregunta, me he extendido en esta porque es el punto de uno ver el crecimiento de la economía y los factores que le inciden. Por otra parte, los eventos de mayor trascendencia en 2017 fue el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. Durante 2016 se aplazó ese incremento por efecto del mediocre crecimiento de la economía y solo se elevaron 0.05% a 0.07%. Sin embargo, para el año 2017 no solo las expectativas de crecimiento eran mucho más elevadas, sino también las de la inflación. El efecto Trump en la economía de los Estados Unidos y por ende la economía colombiana afecta directamente. Aunque difícilmente el TLC firmado con Estados Unidos y Colombia puede tildarse como responsable de generar detrimento del empleo en ese país, la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en especial las relaciones entre Estados Unidos y México, han llevado a replantear todos los TLC firmados por los Estados Unidos, lo cual ha causado una incertidumbre y una reducción de la inversión, especialmente en América Latina. Otro aspecto importante y que no deja de ser de menor importancia es el caso de Venezuela. Si bien no se esperó un crecimiento de su economía, la apertura de la frontera y la capacidad de proveer productos a costos bajos contribuyeron a reanimar las exportaciones. Lo que pasó con las economías emergentes también se vio reflejado en Colombia. Hubo un ligero repunte en 2017 en medio de la estabilización económica con China y de un repunte de los precios de las materias primas. No obstante, la implementación de políticas fiscales más laxas en Estados Unidos y eventuales trabas al libre comercio global cambió radicalmente el panorama para el comportamiento de las monedas en estos países en el año 2017. Lo anterior, junto con las fuertes inyecciones de liquidez provenientes de Europa y Japón, resultó en una mayor volatilidad y en nuevas presiones permanentes a la baja sobre estas monedas a través del debilitamiento de los flujos de inversión extranjera. Otra pregunta, la segunda, es analizando las cifras de lo corrido del año 2017, estamos hablando hasta el tercer trimestre 2017, enero a septiembre, ¿cuáles han sido las tres ramas de la actividad económica que más han decrecido? Investigue y explique por qué se ha presentado esta situación en estos sectores. Nos volvemos a referir a la misma tabla para la cual usamos para analizar la pregunta A. Entonces, aquí podemos observar en la tabla que lo que concierne al año 2017, al recorrido que estamos analizando, recordemos bien que estamos analizando hasta el tercer trimestre, las tres ramas de la economía que presentaron menos actividad productiva fueron las siguientes: la explotación de minas y canteras. Esa es una. De acuerdo a lo anterior, en el PIB, Producto Interno Bruto Minero, en lo corrido o el lapso que estamos analizando del año 2017 presenta una caída como consecuencia de menos volúmenes de producción y exportación, lo mismo que la inestabilidad de los precios del mercado para los diferentes sectores mineros, presentando una disminución en el Producto Interno Bruto total, y las perspectivas de crecimiento económico pues fueron desfavorables, dado el incremento que vienen teniendo los precios del petróleo, gas, entre otros, con respecto al carbón, al níquel y al oro. Otro sector de bajo crecimiento, de menor crecimiento, fue la industria manufacturera.
En este lapso que estamos analizando, el comportamiento de la industria manufacturera cayó 1.2% por las variaciones en productos metalúrgicos básicos, prendas de vestir, maquinaria y equipo. Sin embargo, dentro del sector se destacó el crecimiento de los subsectores de refinación de petróleo y combustible nuclear, la fabricación del papel, cartón y otros productos del papel y cartón, además de la elaboración de aceites y grasas. La tercera rama de la economía de menor crecimiento para este periodo que estamos analizando fue la construcción. En este lapso, el valor agregado de la rama disminuyó cerca del 0,9% respecto al mismo periodo analizado del año anterior, lo cual explicado por la caída principalmente de la construcción de edificaciones, que cayó en 10.3%, un porcentaje muy alto, mientras que aumentó en la construcción de obras civiles en cerca del 6,6%. El decrecimiento de la construcción de edificaciones obedece a la caída en la producción de edificaciones no residenciales en cerca de 15.1% y de edificaciones residenciales en 7,3%. Sin embargo, aumentaron los trabajos de mantenimiento y reparación de edificaciones en 1.2%. Hay varios indicadores para analizar la coyuntura de la construcción. Por un lado, la producción y venta del cemento gris y el concreto, y por otra parte, el área aprobada en licencias de construcción, y finalmente el movimiento de los créditos hipotecarios de los bancos. Bueno, vamos a pasar a analizar la pregunta C. La pregunta C nos indica: realice un análisis de la evolución de las cifras del PIB desde el 2010. Investigue y explique el porqué de esta cifra y cómo considera que ha sido la evolución de este indicador. Para esto entonces nos referimos a una tabla que nos presenta las cuentas de este PIB desde el 2010. Información suministrada desde luego dentro del material para el desarrollo de la actividad. Esta gráfica dispuesta por el DANE para el análisis del Producto Interno Bruto desde el año 2010 hasta 2017, periodo que estamos analizando, se aprecia una tendencia al declive. Por 4 años que se puede presenciar una desaceleración de la economía por pérdida de dinámica. Se puede decir que esta desaceleración de la economía la marcan dos sectores en específico sobre los demás. El primero, el sector de la explotación de minas y canteras. Una de sus causas es la constante baja de la actividad de extracción de minerales metalíferos, con una disminución de la producción de platino y plata cerca del 38% y en oro en cerca del 33,5%. Por otro lado, encontramos el sector del gas y petróleo, donde podemos identificar una gran disminución de la actividad petrolera, causada principalmente por los ataques en contra de la infraestructura por parte de las disidencias de las FARC y varios grupos al margen de la ley. En conclusión, se podría decir que los principales factores que llevan a completar 4 años de constante desaceleración económica son de índole social, sumándole a ello la falta de inversión en varios y casi la mayoría de los sectores económicos del país. Ya para finalizar, vamos a hacer el análisis
de la pregunta E, que nos indica lo siguiente: analice las cifras de valor agregado de la industria en lo corrido del año 2017. ¿Cuáles han sido las tres ramas industriales que más han crecido? Investigue y explique el por qué. Bueno, entonces para analizar esta pregunta y dar respuesta, vamos a mirar la tabla que corresponde a la industria de manufactura, variación del valor agregado. De acuerdo a que esta información suministrada por el DANE y puesta para el desarrollo de la actividad, la información no puede ser interpretada siempre de acuerdo a los sectores al alza, ya que no son estos los que están determinando el pobre crecimiento de la economía. En cambio, debemos sopesar lo que sucede en contraste con la explotación de minas y canteras. El crecimiento en general ha sido lento y bajo debido al cambio fundamental en la economía colombiana para el año 2017. Se ha pasado de exportar una buena cantidad de combustibles fósiles y de materias primas para pasar a la venta de café, lo que indica el crecimiento del sector de la agricultura, que de hecho cubrió buena parte del riesgo que representa el escenario internacional y la caída de los precios del crudo. Recordemos que Colombia es muy dependiente de la exportación de materias primas. Asimismo, podemos evidenciar lo siguiente: a pesar de que para el momento el precio del dólar se mantenía, sí tuvo un impacto real el abaratamiento del petróleo y las materias obtenidas de la extracción del mismo. En cuanto al sector de la construcción, frente gubernamental y sector que oxigenaba en varias ocasiones el crecimiento, esta vez ha mermado quizá por el cuento del ámbito político, pues teniendo en cuenta que se acaba el actual gobierno y su política de construcción acelerada e indiscriminada también cesan para dar paso al nuevo periodo de gobierno. Los establecimientos financieros se conservan en un lugar probablemente gracias a las reducciones de las tasas de interés y el incentivo al movimiento económico. Esta fue la exposición, video correspondiente al trabajo final. Espero haya sido de su agrado. Yo sé que estuvo un poquito extenso, pero esto es un tema de bastante explicación y de muchas fuentes y de muchos datos. A todos les deseo éxitos y muchas gracias.